buenas tardes alumnos. Hoy comenzamos con nuestro curso de filosofía y ojo que vamos a enseñar el curso de filosofía a nivel preuniversitario y secundario y sobre todo que corresponde a los exámenes de admisión. En este caso pues a la filosofía que se llama netamente occidental, que típicamente se llama occidental, ¿no? Bueno, acá está mi nombre, soy José Esteban Peña y vamos a llevar entonces con filosofía, ¿no? El curso está dividido, sobre todo vamos a hacer un curso, se podría decir, lineal, y lo que vamos a comenzar es con la historia de la filosofía. Pero para ello tenemos que tener precisos ciertos conceptos, ciertos esquemas básicos para poder entrar como preámbulo al curso total de filosofía. En este caso vamos a comenzar con la introducción a la filosofía. Bien, primero, la filosofía no tiene una definición, ¿ya? Olvidémonos de la palabra definición. Lo que sí podemos llegar convencionalmente es que la filosofía es una forma de pensar, es decir, un conjunto de ideas acerca de un punto específico. Por ejemplo, el pensamiento religioso. Si nosotros hablamos de la religión, es obvio que vamos a tener ideas en torno a una divinidad, a Dios. Y de eso podemos nosotros despegar pues sus costumbres, sus ritos, su credo, ¿no? Su literatura. En este caso la filosofía va a dirigirse todo ello en torno a la realidad, ¿ya? ¿Qué es la realidad, profesor? La realidad es todo lo que acontece, todo lo que se podría decir en forma general que existe. Nosotros somos parte de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también acontecemos en la existencia. Ojo, estoy dando nociones muy básicas. Ahora, otra pregunta más que se da aquí en la introducción es ¿por qué no podemos definirla? Porque cada filósofo ha puesto su propia definición, su propio cuño, su propia especialización. Por ejemplo, para Aristóteles, la filosofía es la ciencia, es la primera ciencia de los primeros principios y causas. Para René Descartes, la filosofía es la matriz, es la metafísica de la ciencia. Para Carlos Marx, es la praxis teórica que va a permitirme para mí hacer lo que se llama la transformación de la realidad. Para Ludwig Wittgenstein es una actividad, más no un pensamiento, que simplemente trata de esclarecer el lenguaje, etcétera, etcétera. Por eso nosotros, por lo menos en forma pedagógica, podemos decir que la filosofía convencionalmente se refiere a algo, aquí a la realidad. Ya cada filósofo le ha dado pues su propio barniz, su propia orientación. Entonces, de manera convencional decimos que la filosofía es un tipo de pensamiento, ¿no?, en torno que investiga la realidad. ¿Y a través de qué herramienta conceptual va a investigar la realidad? A través de la razón, que no es más que la capacidad o la comprensión de la mente humana, ¿no? Si nosotros vemos y salimos por afuera y vemos que el sol está oscureciendo, es obvio que vamos a decir que está cambiando pues, el tiempo. En este caso está pasando del día a la noche. Hemos deducido algo de un hecho observacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros racionalizamos las cosas. Entonces, la filosofía es aquel tipo de pensamiento que investiga la realidad, ¿ya? Bueno, la filosofía es obvio que fue desarrollada a través de la historia, ¿no? Y tiene que ver con los griegos. La filosofía parte, ¿no?, de dos voces griegas. Filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Amor a la sabiduría, ¿no? Quien acuñó esta palabra, todo el mundo lo conoce, fue Pitágoras de Samos. Pregunta, examen de admisión de San Marcos y Uni, recurrentemente. Amor de la sabiduría, amante del saber. Ojo, ese sería el significado etimológico que quiere decir la palabra. Pero en verdad filosofía, ¿cómo podríamos traducirlo? Simplemente significa anhelo de saber, anhelo de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, la persona, toda persona, naturalmente desea conocer, quiere tener conocimiento, ¿no? Ya van a ser filósofos posteriores, como un Platón o Aristóteles, que van a hablar pues, sobre el asombro, ¿no?, que va a permitir, en este caso, que la persona quiera saber lo que es la realidad. Bueno, Pitágoras, siglo VI, siglo VII a.C., si me preguntan, profesor, ¿dónde nace la filosofía? Como preguntas tipo examen de admisión, tradicionalmente se le considera que nace en tiempos griegos, ¿no?, siglo VI, siglo VII a.C., pero sobre todo en la colonia griega de Asia Menor,
¿no? La colonia de Jonia, la ciudad de Mileto, siglo VI, siglo VII, ¿no? Siendo el primer filósofo Mileto, ¿no? Más o menos en tiempos y contemporáneos de Pitágoras, que acuñó la palabra filosofía, ¿no? Bueno, profesor, entonces, ¿pero qué es la filosofía? Mucha gente no la entiende, algunos lo consideran aburrido, otros lo consideran tedioso, otros que no tienen nada que ver con la realidad. Totalmente falso. La filosofía tiene que ver con nuestro modo de vida. Si ahorita nosotros utilizamos bastantes redes sociales, es obvio que la tecnología es parte de la ciencia, que está direccionado por la política, y eso se debe, se puede decir, al proceso de desarrollo del ser humano que llamamos progreso, a través que se llama la civilización. Todo eso tiene que ver con las concepciones humanistas de la filosofía. Es decir, la filosofía prácticamente ha construido teóricamente un mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, es obvio que este mundo, esta percepción, es obvio que hay crisis. Hoy estamos viviendo una crisis sobre la pandemia. Entonces tenemos que reflexionar sobre aquello. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de aquello? ¿En verdad fue la pandemia algo casual? ¿En verdad solo fue, como dicen los ecologistas, un problema de cambio climático, un problema de contaminación, o hubo algo más atrás? ¿No? ¿Por qué crees que abundan las teorías conspiranoicas? ¿No? Yo tampoco estoy diciendo que sea verdad, pero es obvio que todo este tipo de procesos que estoy hablando tiene que ver pues con una transformación y un cambio. Entonces ahí vamos a razonar. Eso ya sería una actitud filosófica. Bueno, las preguntas filosóficas se han dado a todas las personas. Todo ser humano, evidentemente, que es libre, se supone, se hace preguntas filosóficas. Tenemos ahí quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, existe Dios, por qué hay maldad, etcétera, etcétera. Hay innumerables preguntas que algún día el ser humano se va a hacer. Jean-Paul Sartre decía que no necesitas una guerra mundial para preguntarte aquello, pero tarde o temprano te vas a tener que plantearte estas preguntas, cuestionarte aquello y tratar de responderlas. Bueno, en forma técnica para los filósofos, bueno, yo soy filósofo profesional, ¿por qué existen entes en vez de nada? ¿No? Entes se llaman a las cosas que se manifiestan, ¿no? Un ente humano, un ser humano, ¿no? Un perro, un gato, una piedra, una planta son entes, ¿no? Una mesa, una silla, una carpeta también son entes, ¿no? Ahora, pero traduciendo toda esa terminología, que muy poca gente entiende, ¿cuál sería la pregunta del millón de la filosofía? Es esta: ¿por qué existimos? Esa es la pregunta que queremos responder. Es obvio que depende de tu contexto cultural, tu estrato social, tus concepciones básicas, que vas a responder a esa pregunta. La filosofía lo que hace es cuestionarlo, replantearlo, reformularlo, saber si en verdad nuestra respuesta es la más certera, ¿no? La más exacta, la más rigurosa, ¿no? ¿Por qué existimos? Todos los seres humanos, repito, nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, ahora que te hablé de la realidad, pues la realidad en forma técnica para los filósofos se le llama ser, ¿ya? Ser o comúnmente todo. Y es obvio que tenemos una antonimia, que es el no ser, la nada, ¿no? Los filósofos hablamos del ser y la nada, como un libro de Jean-Paul Sartre, ¿no? Ser y tener, decía Gabriel Marcel, ¿no? Los filósofos hablamos también de la muerte, la posibilidad de la muerte, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué será el destino de muchas personas, pero una cosa sí sé, ¿no? De que algún día no vamos a estar aquí, vamos a morir, ¿no? La muerte como una posibilidad de no estar. Y entonces tendríamos que hablar de la nadidad, ¿no? La nada, el ser, etc. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la realidad, con la pregunta del millón. Que no te preocupes, en distintas clases vamos a trabajar poco a poco todas estas cuestiones. Bueno, te dije que la filosofía es una actitud netamente natural. Toda persona va a tener que cuestionarse tarde o temprano, ¿no? Esa es parte de nuestra libertad, es parte de nuestra forma de ser, ¿no? Nuestra tranquilidad, decían los griegos, ¿no? El máximo exponente de este cuestionamiento es Sócrates, que decía: solo sé que nada sé. ¿Qué significa eso? Que el ser humano está entre dos polos opuestos. El ignorante, que es obvio que no se pregunta nada, y el sabio, que se supone que es Dios porque lo sabe todo y tampoco se pregunta nada. O sea, el ser humano sabe que no sabe, ¿no? Bueno, vamos rápidamente con las actitudes. Una actitud simplemente es un conjunto de acciones que tienen una finalidad para el ser humano y que responde a su medio. Vamos a hablar acá de actitudes generales, que es propia de la actitud filosófica, que está aquí
¿no? Al final. La actitud pragmática o práctica, ¿no? Aquella actitud en la que se marca el uso o el provecho de algo, ¿no? ¿Por qué una persona estudiaría tal carrera? Porque también le interesa el lucro, le interesa el provecho económico, ¿no? Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Es una actitud pragmática o práctica. Una actitud religiosa, aquella persona que respeta una divinidad y por lo tanto tiene cuestiones éticas, desarrolla una actitud moral, ¿no? La actitud religiosa, pues una actitud que reconoce, como te estaba diciendo, una divinidad y que por lo tanto a través de ciertas acciones buenas, ¿no? O respetuosas ante la divinidad, desarrolla su modo vivendi, su forma de ser, ¿no? O sea, para una actitud religiosa, ¿no? Necesariamente tiene que haber una divinidad, el respeto a una divinidad, una actitud moral, ¿no? Lo positivo o negativo, una actitud buena o mala, o como una vez siempre decía un ejemplo, ¿no? Si en un salón de clases se pierde una billetera con dinero, solo te queda pues una actitud que realizar, una actitud moral, que puede ser positiva o negativa. La positiva, aquella persona que encuentra ese dinero le devuelve a su dueño. La negativa, simplemente se lo queda y se lo gasta, ¿no? Una actitud estética tiene que ver con la belleza, ¿no? Podríamos hablar de la belleza, la poesía, el arte, la música, el baile, ¿no? El reggaetón será pues bello o no será bello. Lo grotesco será forma de belleza, ¿no? La actitud científica, la que conocemos, ¿no? Los científicos intentan o buscan, pues se supone, paliar la pandemia a través de una, en este caso de una cura, ¿no? De una vacuna, ¿no? ¿Qué será permitido para desarrollar una vacuna? ¿No? Eso después lo vamos a ver. Y la actitud filosófica, ¿no? La espontánea y académica. La espontánea, la actitud común en la cual aparece en un momento de crisis de la vida de la persona, ¿no? Una situación límite, la muerte de alguien, o que lo boten de su trabajo, o que simplemente sucede algo que le ha generado pues una respuesta, ¿no? Que tarde o temprano no va a estar aquí, ¿no? Bueno, el ser humano pues es finito y no es eterno, en el sentido de que nuestra vida nosotros vamos a morir. Ya uno puede tener la percepción de que tenemos un alma inmortal, pero eso sería otra cosa. Entonces, las situaciones límites serían pues una situación de crisis que vive la persona ante algo, ¿no? Es obvio que con la pandemia podemos ver que hay un montón de personas que viven situaciones límites ante esta crisis. Entonces, es ahí donde comienzan a filosofar, ¿no? La actitud académica es la preparación intelectual. ¿Por qué una persona escogería una carrera de filosofía? Es obvio que una carrera de filosofía no es tan ahorita popular o tan atrayente, porque es una carrera netamente teorética y sobre todo no hay tanto campo laboral, ¿no? Entonces la actitud académica mayormente es una preparación, ¿no? Un filósofo se lee un montón, tiene un gran nivel cultural, es un autodidacta, ¿no? Tiene que trabajar y leer, manejar idiomas, desarrollar argumentos, ¿no? Bueno, características de la filosofía. Hay varios en este caso manuales, donde dan unas características, otras características. Voy a dar las más generales, ¿no? La actitud filosófica, o mejor dicho, la característica en filosofía es que es racional. Utilizamos la comprensión del ser humano ante la realidad. Por ello está organizado, que quiere decir sistemático. Es un conjunto de ideas netamente ordenado. Y por lo tanto es metódica. ¿Por qué es metódica? Porque da un conjunto de pasos a seguir. Para investigar es a través de un método la dicha realidad. Es crítica porque somete a rigor. No porque dijo un filósofo algo, le voy a creer, ¿no? La filosofía rompe con los dogmas, ¿no? La filosofía es netamente crítica, por eso. Problemática, cualquier tema es filosofía. Bueno, ahorita la filosofía es obvio, gira en torno a la pandemia, ¿no? Trascendental, porque la filosofía va más allá de lo sensible. Por eso no puede ser una ciencia. Que tenga ciertas orientaciones científicas no implica que sea una ciencia. Sé que en el mundo de la Unión Soviética daban a la filosofía una orientación netamente científica, ¿no? Pero eso ya era una ideología, ¿no? Venía de la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por hablar de la muerte, el amor o Dios, son netamente cosas que escapan al rigor netamente científico. Es universal porque es válido para la comunidad, en este caso la comunidad humana, la comunidad de filósofos. Y es totalizadora porque abarca todo. Bueno, con esta simple frase, ¿no? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Bueno, para terminar con esto, vamos a las disciplinas filosóficas. Bueno, la filosofía se mete en todo. Es obvio que cualquier persona que quiera abordar cualquier tipo de estudio va a tener mínimo que filosofar. Vamos con la ontología o metafísica, la teoría del ser, ¿no? En este caso es la disciplina fundamental.
La antropología filosófica, la que investiga el destino del hombre, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, ahora con la pandemia nos preguntaremos, ¿no? ¿Cuál es el futuro del ser humano? ¿Tiene un futuro bueno, provechoso? ¿En verdad existe un progreso? ¿No? Antropología filosófica. Nociología, teoría del conocimiento. La ciencia es conocimiento, la magia es conocimiento, la religión es conocimiento. Epistemología, teoría de la ciencia. Bueno, la ciencia no voy a negar que ha sido muy efectiva, pero si hablamos del cambio climático, contaminación ambiental, es la otra cara que no queremos ver. A más ciencia también existe más deterioro del planeta Tierra. Axiología, la teoría del valor, los valores, son los principios que una persona se guía a través de ciertos métodos. La ética, teoría pues del valor moral, o sea, un valor moral se sustenta por constructores éticos. Un ejemplo, la moral cristiana es distinta a la moral musulmana. Los musulmanes están prohibidos de beber cerveza, ¿no? Los cristianos no. Entonces, para un cristiano podría ser hasta ético beber cerveza, pero para un musulmán está totalmente prohibido y sobre todo castigado. Lógica, teoría de la inferencia o razonamiento. También existe teoría del derecho, del Estado, de la música, del arte, de las matemáticas, de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno chicos, con esto termino la primera clase introductoria de filosofía.